Muy buenos días, colegas, ¿cómo están? Soy Orlando Pereira Solís, director de Cori Tax and Legal, y quiero agradecerles en esta mañana la invitación al evento que vamos a tener para celebrar la Semana del Contador Público. Y la manera que queremos hacerlo, bueno, pues es a través del conocimiento que van a impartir los diferentes expositores que estarán del 24 al 28 en esta semana que celebraremos el conocimiento como tal. Yo quisiera comentar también, antes de que comenzáramos la semana, quisiéramos mostrar nuestra solidaridad a las familias que han perdido por consecuencia de la pandemia, del COVID, familiares. No podemos ser indiferentes a esta problemática que hemos vivido durante el país, durante este periodo. Y quisiéramos mostrar nuestra solidaridad y respeto. Tal vez alguna de las personas que nos acompañan el día de hoy han perdido algún familiar, algún amigo o un ser querido o cercano a usted, pues mostrarle nuestra solidaridad y respeto. Y bueno, esperando que en México esta situación a través de la vacunación que se viene dando a nivel nacional cambie el panorama de nuestro país, que tan necesario es para cambiar también aspectos económicos que se vieron frenados desde a partir del año pasado, marzo del año pasado, y que bueno, vemos ahora síntomas de recuperación, aunque lentos, pero sí algunos síntomas de recuperación de la economía nacional. Y bueno, regresando otra vez al tema de la celebración de la Semana del Contador, queremos agradecerle nuevamente la invitación, haber atendido a nuestra invitación y celebrar esta semana con conocimiento. Quisiera citar una cita de Benjamin Franklin, y Benjamin Franklin decía que en este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos. Aunque puede sonar un tanto trágico el hecho de mencionar el concepto muerte y concepto impuestos, pero lo cierto es que los impuestos es algo que tenemos que tratar a diario, que tenemos que tratar en nuestro país, y bueno, pues queremos celebrar de esta manera la Semana del Contador. Quiero agradecerles a nombre de Cori Tax and Legal, director general, su amigo Orlando Pereira Solís, le damos las gracias por haber atendido nuestra invitación. Queremos agradecerle nuevamente y bueno, pues lo dejo en manos de la licenciada Teresa para que nos haga remembranza del expositor que nos estará impartiendo conocimientos el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, licenciada Teresa. Muchas gracias, contador, por sus palabras. Y muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? Una vez más agradeciendo que se encuentren con nosotros en esta Semana del Contador. Bienvenidos nuevamente. Como saben, esta semana ha sido creada especialmente para ustedes, dando las gracias por su participación en cada uno de nuestros eventos y bueno, también todo lo que viene durante esta semana y los próximos meses. Les estaremos haciendo llegar información con muchísimo gusto, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta Semana del Contador con un gran expositor, el maestro Carlos Orozco Felgueres Loya, de quien me voy a permitir leer unas breves líneas de su currículum. El maestro Carlos Orozco Felgueres Loya es licenciado en Contaduría, maestría en Impuestos con mención honorífica por la Universidad Panamericana, especialidad en Estrategia Fiscal con mención honorífica por la Universidad Panamericana, especialidad en Impuestos con mención honorífica por la Universidad Panamericana, posgrado de perfeccionamiento en Fiscalidad Internacional, Universidad Santiago de Compostela de España, programas IPADE AD1, AD2, Perfeccionando Consejeros, Programa Global de Alta Dirección de Madrid, España, diplomados impuestos por el Centro de Estudios Fiscales CEFA, tratados para evitar la doble imposición internacional por el ITAM, experiencia directiva, presidente de Grupo Orozco Felgueres y asociados, asesores fiscales y patrimoniales, fundada desde 1972, Fundación Carlos Orozco Felgueres, Instituto Orfe Capacitación e Investigación Tributaria, miembro de Asociación Nacional de Especialistas Fiscales México, Colegio de Contadores Públicos de México, presidente de la Comisión Empresarial, consejero de Thomson Reuters, MetLife México, 14 obras autorales de Thomson Reuters, 2 obras autorales Tax Editores, 1 obra autoral Defensa Fiscal, 2 obras autorales IMCP, articulista para las revistas Puntos Finos, Defensa Fiscal, Práctica Fiscal y Veritas. Esto por mencionar unas breves líneas de la gran experiencia del maestro Carlos.
Maestro Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana, iniciando esta gran semana del contador. ¿Cómo está? Licenciada, gracias por la invitación, hombre, y a todos mis colegas. No sé si felicitarnos o darnos el pésame. Deberíamos de cumplir todos los días, ¿no? Pues todos los días son día del contador, ¿no? Yes. Y entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, pero de todas maneras que haya un día reconociendo la labor de los contadores, pues la verdad es que, bueno, pues está muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a sus órdenes. Pues muchas gracias, maestro. El honor es para nosotros, así que cedo la palabra con usted. Pues es que se nos ocurrió, fíjate, y a propósito, licenciada, le pedimos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que publicara los lineamientos el día de ayer en la madrugada para que hoy estemos platicando de una manera, por supuesto, puntual, concreta, oportuna. No estábamos preparados, pero bueno, pues ustedes me pidieron en esta breve hora que tenemos para platicar cómo ha sido la evolución prácticamente del outsourcing, quizá cómo pudiéramos tener algunos objetivos de esta plática en donde, bueno, pues por supuesto, tratar de pensar cómo estructurar un grupo empresarial, cómo eficientar el proveedor de servicios internos, que es el tema de las famosas insourcing que venían operando hasta el 23 de abril, cómo contratar a proveedores de servicios externos que llamamos outsourcing, y todo eso en este tema tan complicado que por supuesto ya teníamos analizado desde que nació la retención del 6% en estos servicios, en donde la autoridad prácticamente aceptaba para no poner en riesgo la deducibilidad del pago, la retención de este 6%, que la tenemos hasta el 1 de agosto. Y tenemos algunas jurisprudencias en donde vamos viendo que hasta que en 2012, cuando nace la reforma de la subcontratación laboral, bueno, pues obviamente ahí nos exigía que para poder contratarla tuviera prácticamente, se justificara todo el tema de la especialización, que fuera de carácter especializado, ¿no? Ahí también no pasar la totalidad, en fin, ya lo veníamos haciendo, pero que propiamente la autoridad prácticamente no lo fiscalizaba. Y entramos a esta reforma que por supuesto se publica el 23 de abril del 2021, entra en vigor el 24 de abril de 2021 y por supuesto, bueno, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenía 30 días para publicarlo con fecha límite de hoy 24, pero ya lo publica con fecha de 18 de mayo, entrando en vigor el día siguiente, que es el 19 de mayo. De tal manera que a partir del 19 de mayo ya contamos con estas reglas o lineamientos para las prestadoras de servicios especializados y por supuesto tendrán 90 días para obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Y la fecha límite que por supuesto, bueno, entrará en vigor el 1 de agosto, bueno, pues el registro tendrán que obtenerlo o tendrán que lograrlo en una fecha límite del 21 de agosto del 2021. Y sí, lo lamentable de la reforma fue que, bueno, al gobierno le dan todo el año como transición, entrando a aplicar esta nueva ley a partir del 1 de enero del 2022. Y bueno, en este 24 de abril pasado ya entran en vigor
el artículo primero, segundo y tercero transitorio, ¿sí? Y eso, bueno, me habla también de que a partir del 24 de abril ya tenemos nuevas reformas en materia de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley de Infonavit. Y a partir del 1 de agosto, bueno, pues entraría en vigor el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley del IVA, que es también algo lamentable que hemos estudiado, que cómo pudiéramos imaginar que la subcontratación laboral vieja, anterior, que voy a explicarla, esté prohibida, sin embargo, pueda ser deducible, obviamente, el pago con el 6% de retención antes del 1 de agosto. Esa es la primera crítica legal de que se abren prácticamente dos mundos. El mundo viejo de la subcontratación laboral, en donde me permitía, ¿sí?, hacer las veces de prácticamente de patrón para efectos de poder de mando, para efectos de deber de obediencia por parte del trabajador. Sin embargo, yo podía subcontratarlo y podía pedirle a alguien prácticamente que lo contratara y que le pagara, y que las órdenes prácticamente dependieran del beneficiario del servicio. Y esa subcontratación laboral la vivimos hasta el 23 de abril, en donde permitía este tema de suministro de personal. Este suministro de personal, a partir del 24 de abril, está prohibido. Esa subcontratación laboral está muerta, simplemente ya no se permite, ¿sí? Le llamemos servicios internos, servicios externos, insourcing, outsourcing. Este tema de suministro de personal es el que la reforma prácticamente se lleva. Lo mata este suministro de personal, ¿sí? Pero le da vida a una alternativa de subcontratación personal, que es una subcontratación personal nueva que nunca suministra personal, ¿sí? Y que obviamente, bueno, tiene que ser a través de la prestación de servicios especializados, ¿sí? En donde prácticamente, bueno, pues aquí esta especialización que habla la ley, bueno, pues habla que tendrá que verse en dos sentidos. Esta especialización se abre una prestadora de servicios especializados que hemos llamado el nuevo outsourcing, porque el outsourcing prácticamente tampoco se mencionaba en la ley anterior. Le hemos llamado la nueva subcontratación laboral, o le hemos llamado las prestadoras de servicios especializados, que coloquialmente ya empezamos a decirles como las PSE. Las PSE, que no son nada más que prestadoras de servicios u obras especializadas, que pueden contratarse de manera directa o que pueden ellas contratarse con un grupo de empresas a través de la figura de servicios compartidos. Y esta subcontratación laboral, pues por supuesto, hasta el 23 de abril del 2020, bueno, pues existía este patrón, había un intermediario. Sin embargo, a partir del 24 de abril del 2021, le dan vida también, en lugar de un intermediario laboral, le dan vida a las agencias de empleo que le llaman intermediarios, ¿no? En donde permiten el reclutamiento, la selección, la capacitación, el adiestramiento, en fin. Y esta subcontratación laboral vieja, ¿sí?, que se muere el 23 de abril, que permitía suministrar personal a través de y poner prácticamente a disposición el personal, suministrándolo en beneficio del beneficiario o contratante.
Esa subcontratación que era una figura también de intermediación laboral, bueno, pues se muere y nace prácticamente, queda prohibida lisa y llana este tipo de contratación, pero nace esta alternativa de subcontratación laboral en donde también existe el contratante y el contratista y que obviamente es una subcontratación laboral a través de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, así como también prestadoras de servicios especializadas y obras complementarias o compartidos que pudiéramos llamarle entre la transición entre un intermediario laboral con un intermediario propiamente prestador de servicios. ¿Sí? Y este artículo 12, que nace en donde me da la prohibición de la contratación de personal, y se entiende esta cuando una persona físico-moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y bueno, la autoridad presumirá que los trabajadores se proporcionan o ponen a disposición del beneficiario cuando estos están sujetos a las órdenes y subordinación del beneficiario del servicio o cuando laboren en las instalaciones del beneficiario del servicio, ya sea constante o recurrente, o cuando desempeñen sus actividades con los activos del beneficiario del servicio o cuando realicen las mismas actividades que las del beneficiario o cuando se sujeten a los reglamentos internos de trabajo, horario, uniformes, correos institucionales, gafetes, huellas, en fin, o cuando se le otorguen beneficios o prestaciones por parte del beneficiario, ¿sí? Del servicio, ya sea nos hemos encontrado guarderías, servicios médicos, reembolsos de gasto. Bueno, pues esta autoridad presumirá que los trabajadores se proporcionan o se ponen a disposición del beneficiario y esta intermediación laboral es la que está prohibida a partir del 24 de abril. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues si pudiéramos ver si nos encontramos con un tema de una subcontratación prohibida o permitida, bueno, pues obviamente para la prestación de servicios o ejecución de obras, el contratista utiliza personal que tiene la calidad de trabajador. Bueno, si tiene la calidad de trabajador, pone a disposición o se proporcionan trabajadores en beneficios del contratante. Ok, sí, entonces los servicios o las obras forman parte del objeto social o de la actividad preponderante del contratante. Si sí forman parte las actividades que está contratando del objeto social o de la actividad económica preponderante, pues propiamente la subcontratación de personal o laboral está prohibida y por lo tanto la erogación, ¿sí?, sería no deducible y no acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Y bueno, esta es tal vez la diferencia en donde pues existe, si hay alguna presunción por parte de la autoridad, si la subcontratación está permitida, la nueva alternativa de subcontratación laboral está permitida o no. Por supuesto, tendríamos que tener dos escenarios para que esta contratación pudiera ser posible, tanto del contratante como del contratista. Entonces, en términos de la posibilidad legal, bueno, primero nos vamos con el beneficiario, que es el contratante. Para poder el contratante legalmente contratar esta nueva alternativa de subcontratación laboral o este nuevo outsourcing o esta prestadora de servicios especializados, tiene que cumplir dos requisitos, yo diría,
dos requisitos, una condición, ¿sí? Prácticamente yo diría, ok, tres requisitos y una condición, ¿sí? Para que la contratante, ¿sí? Pudiera legalmente contratar a este tipo de empresas ya a partir del 24 de abril pasado. El primer requisito, que no lo contemple el objeto social de la contratante, ¿sí? Eso es obviamente el artículo 13 de esta Ley Federal del Trabajo, me dice que se permitirá la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, ¿sí? Y eso pues habrá que revisar, estamos revisando el objeto o la actividad económica preponderante, que es la actividad que genera la mayor parte de los ingresos de la sociedad. ¿Sí? Ahora, ese es el primer requisito. El segundo requisito, bueno, ya lo contemplamos, que no dependa de la actividad económica preponderante. Y ahí yo diría que hubiera, bueno, no un requisito, pero sí una inspección por parte del contratante y una solicitud de información para evitar que la prestadora de servicios especializados pierda el registro, que esa sería la condición. La condición para que legalmente esté permitida la contratación, esta nueva subcontratación laboral, es que la contratista, la que preste el servicio, esté registrada, ¿sí? Esté registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Y por supuesto, pues hemos tenido la costumbre de que el objeto social en la contratante es muy amplio, habrá que hacerlo específico, habrá que hacerlo acotado, es decir, el objeto social es activo y entonces, bueno, pues aquí la pregunta es que si legalmente puedo contratar servicios especializados, bueno, pues tendría que revisar el tema del objeto social, la actividad real que desarrolla, la actividad obviamente con la que se dio de alta para efectos del RFC, la actividad con la que se dio de alta ante el Seguro Social, la actividad en licencias de funcionamiento y todo el tema de normas oficiales aplicables para su operación o financiamiento, ¿sí? Para poder legalmente contratarlo. ¿Sí? Y obviamente, bueno, estos requisitos que ya compartí de la posibilidad legal, tendrán que cumplir también otros requisitos formales, en donde por supuesto esta subcontratación deberá formalizarse mediante contrato por escrito, ¿sí? Señalando el objeto de los servicios o las obras a ejecutar y el número aproximado de trabajadores que participarán. Sin olvidar que en este tema la responsabilidad solidaria, por supuesto, existe, es profunda en esta Ley Federal del Trabajo y el contratante respecto, por supuesto, tendrá que vigilar el posible incumplimiento del contratista de las obligaciones que se deriven de la relación laboral. Y, por supuesto, que la responsabilidad será en relación a los trabajadores utilizados. Y aquí el tema del contratista, que el tema del contratista, pues por supuesto, tiene que ver con esa especialización, tiene que ver con su giro. Y este contratista deberá obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Esto de acuerdo al artículo 2 de las disposiciones transitorias del decreto, y obviamente la Secretaría expedirá las disposiciones de carácter generales con estos procedimientos que ya están obviamente publicadas en el Diario Oficial y entraron en vigor el 19 de mayo pasado, teniendo como fecha límite el 24
de mayo, ¿sí? Que es el día de hoy, pero ya tuvieron vigencia anterior. Y el registro deberá ser renovado cada 3 años, para la prestadora, para la contratista. Y bueno, pues, y también aquí, en este proceso, en este plazo para obtener la autorización, aplicará la afirmativa ficta y el padrón será público y estará disponible en internet, en donde ya tenemos inclusive el portal donde podemos consultar en el padrón los que vayan logrando su registro. Y también esta reforma es muy dura con el tema de las multas, de las sanciones, que van entre 2,000 y 50,000 UMAS, van entre 179,240 a 4,481,000 para quien realice la subcontratación prohibida, quiere decir para ambos, ¿sí? Y obviamente, pues para quien preste el servicio de subcontratación sin contar con el registro. Y para quien se beneficie de la subcontratación en contravención a los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? También, por supuesto, la ley habla de servicios permitidos para grupos empresariales, de acuerdo al segundo párrafo de este artículo 13. Sin embargo, bueno, aquí pues habrá que ver el tema de complementario, el tema de compartido, ¿sí? Y bueno, aquí de alguna manera la ley permite el insourcing, que no me gusta llamarla así, y que no es una simulación, porque tiene que ver con el insourcing en el grupo, ¿sí? De alguna otra manera. Y pues para tener una insourcing, bueno, pues debe ser persona moral subsidiaria directa o indirecta de una empresa holding, o debe ser controlada. Y esta insourcing pues debe tener registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hemos hecho alguna lista de algunos servicios complementarios o compartidos para tener esa posibilidad de darnos, por ejemplo, un espectro más amplio de lo que podemos contratar como servicios especializados sin obtener el suministro de personal, ¿sí? Y por supuesto, sin que haya un poder de mando o deber de obediencia, ¿sí? Si no, nos entraríamos a un tema de subordinación, y cuando hay subordinación en la contratación, no hay subcontratación laboral nueva. Está prohibida esa subcontratación en donde uno contrata y paga y el otro le ordena. Esa subcontratación de suministro de personal está muerta, ya no existe, ¿sí? A partir del 24 de abril. Hemos pensado en qué servicios pudiéramos contratar. Bueno, pues limpieza, vigilancia, transporte de personas, transporte de mercancías. Por supuesto, todo el tema de contabilidad, administración, sistemas, informática, servicios, todos los servicios legales, fiscales, el servicio de comedor, capacitación y adiestramiento, mantenimiento, mercadeo, todo el tema de atención a clientes en la parte de postventa, gestoría, cobranza, publicidad, jardinería, valet parking, traslado de valores, mensajería, asistencia médica, fuerza de ventas, cargas, descargas, todo el tema de empaque, todo el tema de contrato de maquila, que es un contrato de fabricación complementaria, ¿sí? Y estos son servicios que de alguna manera pudiéramos contratar, y lo único que estamos de alguna manera cuidando, por supuesto, es que no lo contemple el objeto del contratante, no forme parte de su actividad económica preponderante, y por supuesto que en el contrato que realice con la contratista no se inmiscuya en darle órdenes al personal, ¿sí? Porque por supuesto entonces sería una subcontratación prohibida, ¿sí? Y en la contratista, por supuesto, que tenga su giro específico y que haya pasado el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es por la parte de la implicación legal o la posibilidad de contratar la empresa. Entonces, ¿qué se prohíbe y qué se permite? Bueno, pues se prohíbe la subcontratación de personal que suministra
personal y se permite, yo diría, la subcontratación de servicios en donde estos servicios son especializados o que ejecutan una obra especializada o servicios u obras complementarias o compartidas para para un mismo grupo empresarial que tiene trabajadores propios que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante y que el contratista siempre esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esta prestación de servicios, si hay una subcontratación de personal en los que sí hay de por medio, por supuesto, trabajadores, y sí proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio del contratante, entonces, bueno, pues para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como de la actividad, bueno, pues entonces no será deducible, no será acreditable porque no está legalmente permitido. O inclusive cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores del contratante. Aquí tampoco estará permitido, obviamente, este supuesto. Entonces, por lo tanto, la ley lo castiga con la no deducibilidad y el no acreditamiento del IVA. O cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Por supuesto, eso lo hace legalmente prohibido y por lo tanto no deducible y no acreditable. O que los servicios especializados o la ejecución de las obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos y cuente con el registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí sí, en ese caso, estará permitido y será deducible y acreditable. Y también otra posibilidad es que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial que no formen parte del objeto ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo reciba y cuente con el registro ante la Secretaría del Trabajo, bueno, ahí habría la posibilidad legal y por lo tanto la deducibilidad y acreditamiento del IVA. Y obviamente, bueno, existe siempre la posibilidad de contratar servicios civiles, servicios mercantiles. Y ahí, por supuesto, ahí no se proporciona o se pone a disposición trabajadores propios en beneficio del contratante. Y ahí, bueno, pues por supuesto, siempre será deducible, bueno, será legalmente permitido y será deducible y acreditable. Y ahí, por supuesto, pues ahí no hay de por medio, si hubiera trabajadores, no están a las órdenes del contratante, no están a disposición de él, no se inmiscuye, ¿sí? Por supuesto, en lo que realizan los trabajadores, y ahí la contratación de servicios en los que no hay de por medio estos trabajadores o estas instrucciones, bueno, pues se convierten de carácter civil, mercantil, inclusive en la parte civil, bueno, pues el servicio lo prestan los profesionistas y ahí, bueno, pues ellos cobran honorarios o asimilados a salario. En la parte, por supuesto, mercantil, pues ahí se prestan la parte de los oficios y ahí están en una actividad empresarial o inclusive son régimen de incorporación fiscal. Y en la parte de los socios también, si los socios son los que prestan el trabajo, el servicio, bueno, pues por supuesto ya tienen la calidad de socios y ahí pudiéramos hablar de una asociación civil, sociedad cooperativa de producción, sociedad de una triple S, en nombre colectivo, ¿sí? En fin, sociedad de responsabilidad limitada, donde también hay accionistas de trabajo, en fin, ahí ya no tendríamos que meternos a leer el tema de la Ley Federal del Trabajo, porque no necesitamos una ley que regule la relación de trabajo que tiene el trabajador con el patrón, que es el contratista, y el beneficiario del servicio. Ahí simplemente sí es un servicio personal, pero no subordinado, sino que tiene el carácter de independiente. ¿Sí?
Y bueno, pues por supuesto en esta prestación de servicios, pues será con requisitos de deducibilidad. Ahora vámonos en el tema de, esta reforma también habla de las actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Por supuesto, se elimina este tema de multiclases, ¿sí? Se elimina este tema de multiclases y bueno, pues aquí se hace una uniclase de prima de riesgo de trabajo. También otro tema es este límite máximo de la PTU, en donde se da el artículo 127, fracción octava, en donde, bueno, pues el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y por supuesto, bueno, pues todos estos artículos que vienen en la Ley Federal del Trabajo respecto de la PTU, ¿no? Y bueno, pues se adelantó la determinación de la PTU, porque bueno, pues en lugar de calcularla, bueno, pues las personas físicas tienen hasta junio, las personas morales hasta mayo, y bueno, pues hay que checar la declaración anual de las personas físicas, ¿sí? Y de las personas morales. Y por supuesto, toda esta reforma de la PTU entra de la PTU generada, ¿sí? Y obviamente esta renta gravable, esta utilidad fiscal base para PTU es la que es de 2021, por supuesto, y allá habría prácticamente 2 empleadores que la pagarán, uno del 1 de enero al 23 de abril y otro del 24 de abril, ¿sí? Al 31 de diciembre, en base al procedimiento que ya conocemos, pero sí aplicando, por supuesto, a esta de 2021, la nueva fracción octava del 127. ¿Sí? Para efectos de Seguro Social Infonavit, por supuesto, bueno, aquí tenemos que presentar una declaración informativa de manera cuatrimestral, a más tardar el día 17 de los meses enero, mayo y septiembre, y tenemos que presentar la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre, dependiendo obviamente, y hay que dar la información como para efectos del IMSS, bueno, por las partes del contrato: nombre, denominación, razón social, RFC, domicilio, correo, teléfono, y de cada contrato, por supuesto, objeto, vigencia, relación de trabajadores y otros sujetos que prestarán los servicios, indicando nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, y además una copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esto lo que trae la reforma es que le quita la obligación al contratante. Ya ahorita prácticamente se queda la obligación en manos del contratista, de la prestadora de servicios especializados, de la nueva outsourcing, de la alternativa de subcontratación laboral, ¿sí? Obviamente, de este artículo de la Ley Federal del Trabajo, y que tiene que ver con el 15A del IMSS. Ese no cambia, el que cambia es el otro y se queda el artículo 13. Y para efectos Infonavit, también la declaración informativa también es cuatrimestral, y por supuesto habrá que dar los datos generales, contratos de servicio, montos de las aportaciones. Antes prácticamente era la misma información, ¿sí? Más una la presentamos en el ISSSTE, ajá, pero ahora no, ahora la información de Infonavit tiene información distinta a la parte de la ley del IMSS. Y por supuesto, pues aquí tenemos también que entregar el monto de las aportaciones y amortizaciones y la determinación del salario base de amortización y la copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo en esta declaración cuatrimestral que tenemos que presentar en enero, mayo y septiembre. Y bueno, también para efectos de registro patronal por clase de riesgo,
en este artículo quinto transitorio me dan un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta reforma legal para dar de baja esta multiregistro, estos dichos registros patronales, y de ser procedente, bueno, pues solicitar al mencionado instituto se le otorgue un registro patronal en términos de lo dispuesto en este reglamento de la Ley de Seguro Social, que tiene que ver con afiliación, clasificación de empresas, ¿sí? Recaudación y fiscalización. Y por supuesto, pues este artículo 75, bueno, pues se deroga, desaparece de la ley. Y bueno, también el tema de las infracciones y sanciones en materia de subcontratación, que me permiten que además de que la sanción se da si presento estas declaraciones informativas fuera de plazo, también por supuesto son un elemento en donde la Secretaría del Trabajo me pudiera cancelar el registro ante esa secretaría por la presentación extemporánea o requerimiento de la autoridad por parte del IMSS y por parte del Infonavit, que esto prácticamente no existía, ¿sí? Y en la parte del Código Fiscal de la Federación, bueno, pues por supuesto, en este artículo 15D de primer párrafo, le quitan prácticamente todo el efecto fiscal de deducción o acreditamiento, pues los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal, ¿sí? Que tenga que ver con el objeto social o con la actividad económica preponderante del contratante, que ya vimos que es una subcontratación prohibida, que está ilegalmente prohibida a partir del 24 de abril. Y por supuesto, en este penúltimo párrafo, pues me dice que, bueno, que solo se le podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por servicios especializados que no formen parte del objeto ni de la actividad preponderante de la beneficiaria, y además, bueno, pues se cumplan con todos los requisitos para efectos del impuesto sobre la renta y la ley al valor agregado, que es regresar a lo que teníamos en 2019, que es obtener, por supuesto, el tema de la documentación que acredite el correcto cumplimiento de obligaciones, como es el pago del ISR, el pago del IMSS, el pago del IVA, y copia de los recibos de nómina. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, y en estos artículo 15D, pues lo que hacen es que pues le quitan, me dice que no tendrá efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones por subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas, yo diría reales, esenciales, ¿sí? ¿Sí? Que tengan que ver con el objeto social o actividad preponderante, económica preponderante, o cuando los trabajadores originalmente hayan sido del contratante o cuando abarquen las actividades preponderantes del contratante. Eso de alguna manera son parte de las conclusiones. Y bueno, y sí se podrá dar efectos fiscales cuando la subcontratación tenga que ver con servicios especializados o ejecución de obras especializadas o de servicios u obras complementarias o compartidas, obviamente con trabajadores propios que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante, y siempre que esté registrado en el padrón público y además cumplan los requisitos de la ley del IVA y de la ley del impuesto sobre la renta. También abre, por supuesto, un capítulo de responsabilidad solidaria en el artículo 26, ¿sí? Y bueno, pues aquí, por supuesto, en este artículo 26, fracción 16, me habla de, pues obviamente, habrá responsabilidad solidaria por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con las que se preste el servicio. Y en el artículo 81, por supuesto que hay una infracción en donde el contratista no cumple con enviar de manera mensual la información y documentación, y ahí, bueno, pues ahí le van a cobrar al contratista que no envía la información de manera mensual entre 150 a 300,000 pesos por cada obligación no cumplida. Entonces, ahora cada mes va a ser lo primero que va a tener que entregar prácticamente la PCE, la prestadora de servicios. Y en el artículo 75 también del código, bueno, pues obviamente el tema de la parte que se considera agravante en la comisión de infracciones, que es realizar la deducción o acreditamiento, obviamente en contravención a lo señalado en el artículo 28,
fracción 33, ¿sí? O cuarto y tercer párrafo de la ley del IVA. Y bueno, pues en el artículo 108 lo considera como un delito de defraudación fiscal calificado, pues por supuesto el artículo, este artículo 108, pues me dice utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados, de ejecución de obras descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere, obviamente, el primero y segundo párrafo de dicho artículo. Muchos no lo saben ahorita, pero a lo mejor pues ya están sujetos a una multa, por supuesto, de este nivel, o inclusive ya hay un delito fiscal. Porque inclusive la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 21, también hay una presunción en donde, pues por supuesto, se tendrá que cumplir con la ley, salvo que se compruebe que no hay, obviamente, una subordinación ni una prestación de servicios de manera personal subordinada. Y en la parte, pues, del IVA, pues, obviamente, eliminan la parte del 6% de retención, ¿sí? Y bueno, pues regresamos al tema de que pues, al realizar el pago, bueno, pues tenemos que verificar que el contratista cuente con el registro vigente otorgado por la Secretaría del Trabajo para poder acreditar la parte del IVA y obviamente también obtener copia de la declaración del IVA y el acuse de recibo de pago respecto al periodo que se realizan los pagos al contratista, y el contratista deberá entregar copia de la documentación a más tardar el último día del mes siguiente al que le realizó el pago de la contraprestación. Y el contratante que no hubiera obtenido esta documentación referida en el plazo antes señalado, bueno, pues deberá presentar complementaria disminuyendo estos montos de IVA que previamente acreditó. ¿Ok? Y bueno, si quieren algunas conclusiones finales y recomendaciones, conclusiones a lo mejor fiscales, ¿sí? Que pudiéramos, por supuesto, pues la subcontratación prohibida, que hace que no sea deducible, no acreditable, hay una multa agravante, hay un delito fiscal agravante, hay un efecto de lavado de dinero y pudiera haber un efecto de delincuencia organizada si la subcontratación laboral no cumpliera con estos requisitos y fuera prohibida. Si la subcontratación es de servicios u obras especializadas, entonces sí sería deducible, sí sería acreditable. Obviamente no sería deducible ni acreditable cuando son los mismos trabajadores o son las mismas actividades preponderantes. Y los requisitos específicos para deducibilidad del impuesto sobre la renta, que me obliga, por supuesto, verificar permanentemente el registro de la prestadora y obtener CFDI de nóminas, recibo de pago de retenciones, pago de IMSS y pago de Infonavit. Y en la parte de los requisitos específicos para acreditar el IVA, bueno, pues es obviamente obtener la declaración del IVA y el acuse del pago del IVA para poder cumplir con este impuesto al valor agregado. Y bueno, ¿qué pudiéramos comentar en la parte de la Ley Federal del Trabajo como conclusiones? Ya lo he comentado mucho, pero por el poco tiempo que tenemos, pues se prohíbe la subcontratación de personal, existe una nueva definición, una nueva alternativa. La definición está hecha a partir del contratista, debiendo ser a partir del contratante, y se permite, me parece, la subcontratación de servicios con un registro obligatorio, ¿sí? Que se renovará cada 3 años. Y la reforma, bueno, válida al insourcing no es una simulación, me parece que pudiera salvarse de un artículo 69B y debe ser persona moral. Y los servicios u obras especializadas o compartidas entre el grupo empresarial, bueno, pues también pueden llevar a considerarse especializadas y legalmente permitidas. La reforma laboral, bueno, pues no solo es aplicable a la relación de trabajo, patrón-trabajador, el suministro de personal es diferente que la prestación de servicios, como ya lo comentamos, y la responsabilidad del contratante ante el incumplimiento del contratista en la Ley Federal del Trabajo, IMSS Infonavit, es solidaria, y en materia de sustitución patronal, los bienes
objeto de la empresa son los elementos para que el trabajador transferido, bueno, pues pueda desempeñar sus actividades, es decir, son los activos esenciales para el desempeño de sus funciones que entran en vigor a partir del 1 de agosto. Y bueno, y por supuesto, pues esperar, porque pues nacen las inspecciones laborales de gabinete. Entonces la autoridad laboral pues se va a venir con todo, ¿sí? Obviamente. Y en la parte de, bueno, en conclusión de, también en la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues habrá límite máximo de la PTU, obligación obviamente del contratista de informar al IMSS y el Infonavit y sanciones por no hacerlo o hacerlo fuera de plazo, le quitan la obligación al contratante, solo se la dejan la obligación al contratista. Y bueno, pues aquí la Secretaría del Trabajo va a informar a la autoridad competente si hay algún tema de subcontratación prohibida y los servicios y obras especializadas se están prestando sin formar parte del padrón o sin obtener el registro previo de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, lo que sí hace la ley, me parece, es homologar los criterios en Código Fiscal de la Federación, impuestos sobre la renta, IVA, Ley Federal del Trabajo, para evitar, por supuesto, simulaciones que antes sucedían. Y se incrementan, obviamente, el tema de las sanciones para el caso de incumplimiento, tanto para el contratante como por el contratista. ¿Qué estamos haciendo ahorita ya para terminar? Bueno, pues por supuesto, pues revisar el objeto social de las empresas, dejando solo aquellas las actividades reales o esenciales a desarrollar, que son las del contratante, revisar el objeto social de las prestadoras de servicio, quedando como servicios especializados que formen parte del giro, determinar, por supuesto, cuál es la actividad económica preponderante y realizar las actividades económicas en el RFC y IMSS Infonavit, dependencias gubernamentales, etcétera. Hay que revisar cómo estuvieron dadas de alta y, por supuesto, bueno, pues definir cuál es el proceso productivo, porque ahora lo que depende de la operación directa y del objeto directo tiene que formar parte de manera directa de la empresa. Va a ser muy difícil encontrar empresas ya sin trabajadores en el país. Me han preguntado sobre arrendadoras, holding. Hemos tenido que decirles, bueno, el administrador único tendrá que ser empleado y tendrá que llevar funciones, por supuesto, en beneficio de la empresa. Y bueno, pues obviamente, pues redefinir todo el tema de la estructura corporativa, cómo van a estar vinculados entre las empresas, posiblemente hacer contratos de maquila, calcular el impacto de la prima de riesgo por la sustitución patronal o la ponderada, hacer, por supuesto, una proyección de la PTU, la base de la PTU proyectada para 2021, cuál es el impacto de esta PTU, que no es deducible, es disminuible. Obviamente, pues revisar a todos los proveedores de servicios y revisar que obviamente, pues que vayan a cumplir con el registro y que vayan a cumplir, obviamente, y que no estén en contra de la reforma de subcontratación y, por supuesto, permanentemente revisar o auditar a las empresas PSE para saber que no les van a quitar el registro y por lo tanto no me van a quitar a mí, pagador contratante, la deducibilidad para efectos ISR y el acreditamiento para IVA. Y bueno, ir desarrollando un área para ir desarrollando, por supuesto, expediente por cada servicio especializado y obviamente definir si va a existir un corporativo de servicios especializados, insourcing, que son los servicios complementarios que ya comentamos, ¿sí? Que se pueden dar o de grupo, al grupo empresarial. Y bueno, y sobre todo, la autoridad va a estar muy brava, muy fuerte en el tema, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, de la materialidad, la sustancia económica y esta nueva norma general antielusión, que es que la autoridad puede recaracterizar el acto jurídico pidiéndole al contribuyente que le acredite una razón de negocios, cuantificando, ¿sí?, en un monto superior el beneficio económico razonablemente esperado, presente o futuro, por encima del beneficio fiscal que obtuvo el contribuyente. Para esto, bueno, pues la autoridad tiene esta facultad de presunción, que es la norma general antielusión que nace en 2020 y que tuvo una modificación en 2021. Y con esto, colegas, creo que, perdón por el tiempo, es un tiempo muy corto, pero bueno, quise prepararles este pequeño resumen para mostrarles cuál es el nuevo outsourcing
en el cual estamos viviendo a partir del 24 de abril pasado. Quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias, Tax Legal. Gracias. Maestro Carlos Orozco, muchas gracias por su participación. Agradecemos que una vez más esté con nosotros brindándonos toda esta información. Gracias a ustedes, mi querida licenciada Tere. Ahí les mandé un libro de obsequio y se les hace llegar a los asistentes. No es piratería, yo soy el autor. Era lo que les íbamos a comentar y bueno, agradecerle que este obsequio que está teniendo para todos los participantes de su obra, Nueva Fiscalización a las Empresas, la tendencia actual de las autoridades fiscales. Muchísimas gracias a todos ustedes, se les estará haciendo llegar esta ejemplar obra. Y maestro, muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos también a que permanezcan a lo largo de esta semana con todas las ponencias que vamos a tener. Por lo pronto, hoy por la tarde, en punto de las 5, estaremos con el licenciado Fernando Cárdenas Oliveros y la licenciada Juana María Cárdenas Constantino con el tema aspectos empresariales del arrendamiento inmobiliario. Esperemos que por aquí nos veamos en punto de las 5 de la tarde. Y pues bueno, les comento también que el material que veamos, tanto esta ejemplar obra que nos está obsequiando el maestro Carlos Orozco, junto con el demás material que nos vayan proporcionando todos estos expositores, los tendrán a partir de la próxima semana a través de nuestra página web www.coritl.com. Estén pendientes de nuestras próximas conferencias y les agradecemos muchísimo en nombre de Cori Tax and Legal su participación. Mi nombre es Teresa Villalobos y nos vemos por la tarde. Gracias.